Conceptos generales de almacenamiento. Ahora vamos a revisar los conceptos fundamentales que tú debes conocer sobre el almacenamiento de los datos en una base de datos Oracle. Esto es muy importante para que tú tengas claro que cuando necesitas almacenamiento en una base de datos Oracle para los datos de una aplicación, lo que debes hacer es crear un esquema y no una nueva base de datos, que sería muy perjudicial para los recursos de tu computadora. Conceptos generales de almacenamiento. Lo primero que debes saber es que cuando tú creas una aplicación y necesitas una capa de persistencia en Oracle, lo que necesitas realmente es un esquema dentro de tu base de datos Oracle. No necesitas crear una nueva base de datos, como usualmente se hace en otros motores de base de datos. En Oracle lo que necesitas es crear un nuevo esquema. ¿Y qué es un esquema? Un esquema representa un espacio dentro de la base de datos en el cual tú vas a poder crear tus objetos de la base de datos, como son las tablas. Entonces, para que tú puedas tener ese esquema que va a servir como la capa de persistencia para una aplicación X, ¿qué debes hacer? Primero necesitas crear una cuenta de usuario. Entonces habrían dos tipos de cuentas de usuario. Cuentas de usuario que van a hacer uso de la base de datos, que van a hacer uso de esquemas ya creados y no tienen privilegios para crear objetos. Son usuarios de aplicaciones. Y otro tipo de usuario que sí se va a convertir en un esquema. A ese usuario tienes que darle recursos en algún table space. Y el table space está relacionado con los archivos físicos. O sea, le vas a dar una cuota en un table space. Le vas a dar privilegios para que pueda crear sus objetos. Cuando este usuario empieza a crear sus objetos, ese usuario también se considera el esquema. Quiere decir que para que exista el esquema, primero debe existir el usuario. Al usuario se le da privilegios y recursos y empieza a crear sus objetos, o sea, sus tablas. En ese momento podemos decir que ya existe el esquema. Cuando se crea la base de datos Oracle, se crean algunos esquemas. Por ejemplo, el esquema sys, que es muy importante, ya que en este esquema se guarda el diccionario de datos. El esquema Scott y HR son esquemas ejemplos que vienen en la base de datos. El esquema Eureka es un esquema que vamos a utilizar durante el curso, por lo tanto, más adelante te voy a enseñar a cómo crearlo. Y así en tu base de datos vas a crear muchos esquemas. Repito, cada vez que una aplicación requiera una capa de persistencia en tu base de datos Oracle, lo que vas a hacer es crearle un esquema. No vas a crear otra base de datos. Revisemos ahora algunas vistas como DBA. Por ejemplo, DBA Users te da un listado de todos los usuarios. Primero debemos conectarnos como usuario System. Y ahora vamos a ejecutar este select. Tienes 40 usuarios. Tienes HR. Y por aquí también debe estar Scott. Aquí tienes Scott. Con esta consulta tú puedes ver qué usuarios existen en tu base de datos. El table space. La base de datos se organiza en esquemas, pero los archivos de datos están organizados de manera lógica en table space. Por lo tanto, cuando tú creas un usuario
y ese usuario va a hacer un esquema, tienes que darle una cuota en un table space. Por ejemplo, si tú tienes el sistema de ventas, entonces necesitas un esquema ventas. Pero este esquema ventas necesita almacenamiento físico. Y para eso creas un table space. Y este table space puede estar vinculado con varios archivos de datos. Lo importante es que el usuario ventas lo vas a vincular con el table space ventas. Aquí le vas a decir cuánto de cuota va a tener en ese table space, o todo el espacio de ese table space está asignado al usuario ventas. Así como este table space, la base de datos, cuando tú la creas, crea varios table space. En esta consulta tú puedes ver los table space que se crean en la base de datos cuando se instala el Oracle. Vamos a ejecutar esta consulta. Aquí tiene los table space que actualmente existen en mi base de datos. El table space user es el table space que se asigna por defecto a los usuarios para realizar pruebas. Y el table space 10 es el table space de uso temporal que se asigna también a los usuarios. Entonces, un esquema necesita mínimo dos table space. Uno para sus objetos, o sea, para sus tablas, y otro temporal para sus operaciones temporales. Esta consulta es otra forma de consultar los table space. Ya lo dejo para que tú lo pruebes. Esta otra consulta me está indicando el usuario, el table space por default y el table space temporal vinculados a ese usuario. Es una consulta interesante. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo. Ahí tienes. Se está consultando solamente 4 usuarios: sys, system, scott y hr. Y como puedes ver, el table space vinculado al usuario, scott es user, y el table space temporal vinculado al mismo usuario es 10. Sin embargo, hr está usando el table space sysout.